No fueron los sensores los que me despertaron primero, sino la ausencia total de ruido. Esa quietud antinatural, como si hasta el universo contuviera el aliento, fue suficiente para que mi cuerpo reaccionara antes de que mi mente procesara lo que sucedía. Al levantarme del pequeño compartimento de descanso, sentí un escalofrío extraño, pero lo atribuí a las semanas tediosas de patrullaje. Al menos, hasta que la voz metálica del sistema automático resonó por los pasillos de la nave. Anomalía gravitacional detectada. Drava estaba en el asiento del piloto, concentrada, con las luces tenues de la cabina parpadeando sobre su rostro serio. «Esto no es natural», murmuró, aunque lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Torim, siempre práctico y de mal humor, examinaba los datos en una pantalla holográfica y chasqueó la lengua con frustración. «Estas cosas siempre fallan cuando menos lo necesitas», comentó con un suspiro, como anticipando horas de trabajo. Almar, por el contrario, parecía entusiasmado. Sus ojos se movían rápidamente sobre las lecturas mientras jugueteaba con sus dispositivos de comunicación. «Con un poco de suerte, encontraremos algo importante», susurró. En la pantalla principal apareció un planeta bañado en tonos azules y verdes, como una versión intensificada de la Tierra. Un cosquilleo de anticipación, mezclado con inquietud, recorrió mi cuerpo. Algo no estaba bien. Drava frunció el ceño mientras ajustaba el ángulo de descenso. «El campo gravitacional es inestable. Necesitaré ajustes manuales», advirtió. Miré la pantalla, tratando de encontrar lo que la hacía dudar. La superficie parecía tranquila, con vastas planicies y suaves montañas en el horizonte, pero el brillo pulsante de los sensores me inquietaba. Había algo fuera de lugar. El aterrizaje fue más complicado de lo esperado. Al sentir la gravedad bajo nuestros pies, una ola de calor denso nos envolvió, como una toalla húmeda. El aire tenía un olor metálico, a sangre oxidada, mezclado con el frescor de tierra recién mojada. Nos ajustamos los trajes de exploración mientras Torim soltaba un chiste sobre científicos cavando sus propias tumbas y seguía con el equipo. Reí, pero un susurro lejano del viento me hizo contener la respiración por un momento. La vegetación era desconcertante. Las hojas de los arbustos brillaban de forma vítrea y reflectante, casi translúcidas. Me agaché para examinar un pequeño arbusto y noté que sus hojas temblaban levemente, como si un pulso eléctrico corriera por ellas. Tomé una muestra y la observé entre mis manos. Verde, saludable y vibrante. Pero al mirarla de nuevo, el verde se desvanecía rápidamente, dejando paso a un amarillo pálido. Los bordes de las hojas se encogieron y se desmoronaron al toque. «Esto es demasiado rápido», murmuré, con la voz amortiguada por el casco. Torim se detuvo y me observó por encima del hombro. «Quizá hayas encontrado la primera planta con fecha de caducidad», bromeó, pero su expresión no era de burla. Su mano apretaba la herramienta que llevaba, como si esperara lo peor. A lo lejos, Almar intentaba captar señales de radio, frustrado al golpear su equipo. «Todo es estática. No tiene sentido», gruñó. Drava nos advirtió por el comunicador interno. «El sistema de comunicación de Anora también está inestable. Algo está interfiriendo». Exploré los alrededores, recogiendo más muestras. A primera vista, el suelo parecía normal, pero al cavar un poco, noté pequeñas fisuras brillantes como venas debajo de la superficie, reluciendo como si algo viviera dentro. Puse un fragmento en un recipiente y sentí una vibración sutil en mis manos, erizando mi piel. No había viento, pero las ramas de los árboles cercanos se retorcían, como si bailaran al ritmo de una música inaudible. «Loden, esto es solo el comienzo.
Mantén la calma. Mis instintos me empujaban a volver a la nave, pero algo dentro de mí quería entender qué causaba la rápida muerte de las plantas y por qué el suelo parecía tan vivo. Al mirar al cielo, el sol parecía más grande y cercano. Mi casco indicaba un aumento lento de la temperatura. Thorim se acercó y vi que también sudaba, pero no era solo por el calor. Cuando me giré hacia la nave, noté cómo el entorno había cambiado en cuestión de minutos. Los árboles, antes inmóviles, ahora parecían inclinarse hacia mí. El sonido de mis pasos reverberaba de forma extraña, y el horizonte ondulaba, como si lo observara a través de un cristal empañado. «¿Cómo estás, Loden?», preguntó Drava por el comunicador, pero su voz sonaba distante, como un susurro llevado por el viento. En el camino de regreso, pasé junto al mismo arbusto que había examinado. Sus hojas ahora eran grises y quebradizas. Una de ellas cayó al suelo y se desintegró antes de tocarlo. Aceleré el paso, sintiendo el peso de la mochila como un recordatorio de que aún podía escapar. La nave estaba cerca, pero una inquietante sensación me decía que cuanto antes regresara, antes reaccionaría el planeta. A lo lejos, Almar seguía peleando con sus instrumentos, mientras Thorim organizaba las muestras. Drava me observaba desde los controles de la nave. Lo último que vi antes de cruzar la rampa fue la sombra de un árbol inclinándose, sus ramas extendidas como dedos, casi rozando mi casco. Mi corazón latía desbocado. Todo parecía en calma, pero yo sabía que esa calma era una ilusión. Algo en el suelo vibraba, algo en el aire no estaba bien. Nunca imaginé que el silencio pudiera ser tan agresivo. Al adentrarnos en el bosque, el crujir de nuestros propios pasos resonaba con una intensidad inesperada, como si el suelo húmedo quisiera registrar cada uno de nuestros movimientos. El aire, antes impregnado de un aroma metálico, ahora exhalaba una mezcla sofocante de madera podrida y algo dulzón, como frutas en descomposición bajo un sol implacable. Los árboles que nos rodeaban lucían troncos retorcidos. Su corteza desgarrada colgaba en tiras, como si la piel misma de la naturaleza estuviera pelándose lentamente tras una vieja quemadura. No había viento, y sin embargo, las hojas danzaban por sí solas, como si una fuerza invisible las guiara. Drava avanzaba unos pasos adelante, inspeccionando su panel de monitoreo portátil con movimientos rápidos y nerviosos. Sus dedos se deslizaban inquietos por la pantalla táctil. «El nivel de oxígeno está fluctuando», murmuró, sin levantar la vista. Su tono era tan bajo que parecía más un pensamiento escapando de su boca que una advertencia real. El musgo verdoso que cubría los troncos proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre el suelo blando. Thorim pateó una piedra y soltó una maldición entre dientes. «Estas fluctuaciones van a echar a perder todos nuestros sensores. No sé cómo piensas que conseguiremos datos útiles así». Almar, que caminaba junto a mí, se secó la frente perlada de sudor y no respondió al sarcasmo. Parecía demasiado concentrado en su lectura como para prestar atención. Sin embargo, algo en la textura del suelo me inquietaba. Cada paso provocaba un leve hundimiento, como si estuviéramos caminando sobre una superficie que apenas soportaba nuestro peso. Empecé a notar pequeños frutos colgando de las ramas más bajas. A la luz verdosa del ambiente, sus caparazones brillaban de forma engañosa. Uno de ellos cayó de repente, y al impactar contra el suelo, explotó en una pulpa viscosa y maloliente. Un aroma dulzón y nauseabundo invadió el aire, haciendo que mi estómago se revolviera. En cuestión de segundos, la pulpa se transformó en una mancha oscura que se mezcló con el suelo blando. «La vegetación aquí está muriendo demasiado rápido»,
comenté, esforzándome por ocultar la preocupación en mi voz. Thorim respondió con un gruñido, mientras Almar se detenía un momento para anotar algo en su tablilla electrónica. A nuestro alrededor, las hojas caían en una lluvia lenta y constante, pero desaparecían al tocar el suelo, como si el ciclo natural de la vida estuviera ocurriendo a una velocidad antinatural. Sentí como el entorno se volvía más opresivo, como si los árboles se cerraran sobre nosotros, reduciendo el espacio poco a poco. De repente, el grito de Almar rompió la tensión. «¡Mierda!». Estaba agachado, apretándose con fuerza la mano derecha. Me acerqué rápidamente y vi una espina afilada, de un azul translúcido, clavada entre sus dedos. La sangre brotaba lentamente, pero antes de que pudiéramos reaccionar, la herida comenzó a cerrarse ante nuestros ojos. Observamos en silencio cómo la piel se unía en un proceso casi hipnótico. «¿Esto es normal?», preguntó Almar, su voz apenas un susurro tembloroso. «Definitivamente no», respondí, haciendo un esfuerzo por disimular mi incomodidad. La piel alrededor del corte estaba pálida y se veía más tensa, casi como si fuera artificial. Drava se acercó, pero mantuvo cierta distancia. «Esto no es una ventaja. No tenemos idea de lo que significa», dijo, y noté que sus manos temblaban ligeramente. Almar intentó reírse, pero el sonido murió en su garganta. Se limpió la mano herida contra su uniforme, como si quisiera borrar lo que acababa de ocurrir. Seguimos avanzando en silencio. El aire ahora parecía más denso, como si algo invisible nos rodeara, observando cada movimiento. Me volví varias veces, esperando ver alguna señal entre las ramas, pero todo permanecía inmóvil, hasta que algo llamó mi atención a pocos metros adelante. Una figura alargada y medio cubierta por hojas secas y barro. Al principio pensé que era un tronco caído, pero al acercarme, descubrí la verdad. Era un cuerpo. Su piel, seca y agrietada en algunas partes, parecía fresca en otras, como si la criatura hubiera muerto hacía solo unas horas. Pero lo más inquietante eran los cristales que emergían de su torso y extremidades, proyectándose en patrones irregulares y pulsando con una luz tenue, casi como un último suspiro de vida alienígena. Thorim se arrodilló junto al cuerpo y pasó un escáner sobre los cristales. El dispositivo emitió unos pitidos antes de apagarse abruptamente. «Los datos no se están registrando. El sistema no puede interpretar esto», murmuró, frunciendo el ceño. «Es casi como si estos cristales estuvieran vivos». Drava retrocedió un paso. «No los toques», ordenó con voz firme, mirando a su alrededor como si esperara que el bosque estuviera atento a cada uno de nuestros movimientos. Quise sugerir que debíamos salir de allí, pero la curiosidad me paralizó. Me incliné hacia el cuerpo, con la intención de tocarlo, pero algo en el brillo de los cristales me hizo estremecer y detenerme. Fue entonces cuando el sonido comenzó, un arrastre bajo y constante, como si algo pesado se desplazara entre la maleza. Mis ojos se encontraron con los de Drava, y no hizo falta que dijera nada. Ambos sabíamos que era el momento de marcharnos, pero Almar no parecía dispuesto a obedecer. Sacó un pequeño frasco de su cinturón y se acercó al cuerpo, recogiendo con cuidado una muestra de los cristales. «Solo unos segundos más», dijo, ignorando nuestras miradas de advertencia. De repente, Thorim levantó la cabeza y miró hacia donde provenía el sonido. El arrastre se había intensificado y parecía acercarse. «Almar, por el amor de Dios, termina de una vez», susurré. Cuando finalmente guardó la muestra y se levantó, el sonido cesó. Por un momento, solo se escuchó nuestra respiración agitada y el susurro de las hojas bajo nuestros pies.
pero ese silencio era más aterrador que el propio ruido, como si el bosque se estuviera preparando para atacarnos. Drava ya había comenzado a retroceder, y Thorim me dio un ligero empujón en el hombro. «Vamos, Loden, ahora». Caminábamos rápido, aunque aún no corríamos. Eché una última mirada por encima del hombro. El cuerpo seguía ahí, pero los cristales latían con más intensidad, como un corazón desbocado. No tenía sentido. ¿Reaccionaban a nuestra distancia? Cada paso que dábamos parecía avivar ese brillo, como si estuviéramos activando algo sin quererlo. Un crujido de ramas rotas resonó a nuestra izquierda, pero nadie se detuvo a investigar. A lo lejos, la nave, Anora, ya era visible. Mi mente luchaba por mantenerse enfocada. Sentía que algo nos observaba desde el bosque, algo que no podíamos ver. Cada hoja bajo nuestros pies crujía como si estuviera transmitiendo nuestra posición. Thorim, a mi lado, murmuró: sea lo que nos sigue, no tiene prisa. Esa idea me puso la piel de gallina. No necesitaba prisa. Sabía exactamente dónde estábamos. Cuando por fin alcanzamos la rampa de la nave, Drava fue la primera en subir, sus dedos volando por los controles de entrada. Almar, jadeante, se giró para mirar la línea de árboles a lo lejos. Todavía parecía perturbado por el brillo de los cristales. «Loden», me llamó con voz vacilante. «¿Crees que eso nos siguió?» «No lo sé», respondí, evitando mirar atrás. Pero en el fondo lo sabía. Algo seguía ahí, en la penumbra, esperando. Sentí cómo el bosque comenzaba a cerrarse alrededor de nosotros, sus ramas y raíces entrelazándose hasta convertir cada sendero en una trampa natural. No necesitábamos confirmación. Lo estábamos experimentando. Thorim fue el primero en notar algo más. Se detuvo de golpe y señaló un claro. De los árboles colgaban capullos semitransparentes, y pequeñas criaturas emergían de ellos, cayendo al suelo como gotas de lluvia viva. Al principio, pensé que eran simples insectos, pero cuando tocaron tierra, sus cuerpos comenzaron a crecer y cambiar de forma. Frente a nuestros ojos, pasaron de ser criaturas diminutas a algo más grande en cuestión de segundos. Una de ellas, parecida a un roedor, dio unos pasos temblorosos antes de colapsar. Su pelaje cayó al suelo, revelando una piel arrugada y grisácea. En segundos, lo único que quedó fue un cadáver seco. Las demás criaturas siguieron el mismo destino: nacer, crecer y morir en un ciclo brutal que no duraba más de unos minutos. «Esto no es natural», murmuré, incapaz de apartar la vista. Thorim pateó uno de los cuerpos secos y este se deshizo en polvo. «Definitivamente no», confirmó. El sonido del bosque había cambiado. Lo que antes era un zumbido constante, como el de moscas, se convirtió en un silencio absoluto. Unos crujidos lejanos rompieron esa calma, seguidos por el suave susurro de hojas pisoteadas. Era como si algo estuviera rodeándonos. Drava miró un árbol cercano. El tronco se doblaba lentamente, como si las ramas fueran brazos que ya no podían sostener su peso. Las hojas se marchitaban y la madera crujía hasta partirse. «Todo está muriendo», dijo Drava, apretando la mandíbula. Seguimos avanzando, pero Drava comenzó a quejarse de dolor de espalda. Al principio intentó ignorarlo, pero el malestar crecía con cada paso. «Es solo el peso del equipo», dijo, aunque su respiración entrecortada contaba otra historia. Cuando finalmente dejó la mochila en el suelo para descansar, noté que su postura estaba encorvada, como si algo invisible la estuviera aplastando. Almar también tenía problemas. Sus manos temblaban tanto que no podía estabilizar la tableta para registrar datos. Se está volviendo complicado mantener el control, admitió, intentando sonreír.
pero su rostro reflejaba más preocupación que humor. Yo tampoco estaba bien. Sentí un picor intenso en el cuero cabelludo. Pasé la mano y vi mechones de pelo pegados a mis guantes. El impacto fue como un golpe en el estómago. Traté de calmarme, convenciéndome de que era el estrés. Pero cuando toqué mi rostro, sentí la piel arrugada, como si estuviera envejeciendo prematuramente. Torim me observó de reojo, pero no dijo nada. También sudaba, y sus ojos, siempre alerta, exploraban el entorno como si esperara lo peor. «Tenemos que salir de aquí», dijo Drava con firmeza. Asentí, pero antes de movernos, Almar señaló una abertura en la roca, a unos metros de distancia. «Ahí hay una cueva. Podríamos usarla como punto de análisis seguro». A regañadientes nos dirigimos hacia ella. La entrada estaba medio oculta por raíces gruesas y hojas que parecían moverse, como si quisieran atraparnos. Las apartamos rápidamente y nos adentramos en el interior frío y húmedo de la cueva. El aire olía a tierra mojada y moho, un cambio bienvenido después del olor metálico del exterior. El interior estaba iluminado por cristales bioluminiscentes que recubrían las paredes, sus pulsos de luz creando reflejos surrealistas que danzaban sobre el suelo. Nos detuvimos en seco cuando vimos los esqueletos. Había montones de ellos en los rincones de la cueva, otros dispersos como si hubieran sido descartados sin cuidado. Muchos tenían deformidades, cráneos alargados, costillas fusionadas y extremidades retorcidas en ángulos imposibles. Me arrodillé junto a un esqueleto relativamente intacto y noté grietas en sus huesos, como si hubieran sido estirados y comprimidos hasta romperse. «Esto no fue natural», dije, observando cómo el esqueleto se desmoronaba al tocarlo. Drava no dijo nada, pero su respiración agitada resonaba en la cueva. Torim intentó usar el escáner, pero los datos eran confusos e inconclusos. «Es como si el entorno estuviera jugando con el paso del tiempo», susurró. Almar, con las manos todavía temblorosas, recogió fragmentos de uno de los cristales más grandes. «Podemos investigarlo más tarde», insistió, aunque había una nota de desesperación en su voz. De repente, Drava cayó de rodillas con un grito ahogado. Se llevó la mano a la espalda y presionó con los dedos la zona dolorida. Su columna vertebral parecía sobresalir ligeramente, y su cuerpo temblaba como si estuviera en estado de shock. «No puedo respirar bien», jadeó con la voz entrecortada. La ayudé a ponerse de pie, pero su peso se sentía diferente, más denso, como si sus músculos estuvieran endurecidos. Almar sudaba aún más mientras recogía los fragmentos de cristal, con las manos rígidas y encorvadas como garras viejas. Cuando finalmente salimos de la cueva, la atmósfera parecía aún más opresiva. Las ramas se retorcían con lentitud, como si palparan el aire en busca de algo. Las raíces cerca de la entrada latían suavemente, como si fueran venas al borde de estallar. Drava se tambaleó a mi lado, y la sostuve antes de que volviera a desplomarse. Algo nos está cambiando», dijo con dificultad. Nos quedamos quietos, escuchando. Un crujido fuerte y seco resonó detrás de nosotros. Me giré instintivamente y vi una sombra en la entrada de la cueva, parcialmente iluminada por la luz bioluminiscente de los cristales. No se movía, pero sabía que nos estaba observando. Antes de que pudiera reaccionar, Drava susurró con voz ronca. «No estamos solos». El bosque parecía vivo, pero no como debería. Las ramas se cerraban a nuestro alrededor, formando un laberinto opresivo. Cada bocanada de aire que tomaba se sentía pesada, como si el aire mismo intentara aplastarme desde adentro. Corrimos sin rumbo fijo, y los gritos de Drava resonaban detrás de mí.
Al voltear, la vi caer de rodillas, aferrándose desesperadamente a sus piernas. Su piel pálida se tensaba sobre unos huesos que incluso bajo el uniforme se veían finos como ramitas. «¡No puedo levantarme!», gritó, pero su voz ya era apenas un susurro. Almar intentó alcanzarla, pero se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par y su expresión se llenó de desconcierto. «Mami», susurró, su voz cargada de confusión y desesperación. «Ella me está esperando afuera, en el patio trasero». Sus ojos, normalmente inquietos, estaban vacíos, como si mirara una realidad que solo él podía ver. De repente, comenzó a llorar y a mecerse hacia adelante y hacia atrás, agarrándose la cabeza con ambas manos. Sus palabras no eran recuerdos nostálgicos, eran fragmentos de un colapso emocional. Me acerqué a Drava, pero sus piernas estaban torcidas en ángulos antinaturales. Cuando intenté tocarlas, sentí los huesos frágiles bajo mis dedos, quebradizos como madera seca a punto de romperse. «Déjame aquí», pidió con voz ahogada, mientras las lágrimas le surcaban el rostro. Pero no podía aceptar eso. Intenté levantarla de nuevo, ignorando sus gritos de dolor. A mi lado, Almar sollozaba y se arañaba la cara como si intentara arrancarse un recuerdo que lo asfixiaba. Torim, que había permanecido en silencio hasta entonces, se desplomó repentinamente en el suelo, gritando como si algo lo quemara por dentro. Sus manos estaban deformadas, los dedos fusionados en grotescos apéndices que se curvaban como garras. Intentó abrirlos, pero era imposible. Las venas de sus brazos sobresalían y latían violentamente, como si su circulación estuviera descontrolada. Cuando intenté levantarlo por los hombros, noté que su piel estaba suelta, como si fuera un tejido que apenas cubría huesos frágiles y desgastados. Me miró con ojos vidriosos, sin decir una palabra. Era como si el dolor ya no tuviera significado para él. Sentí el vértigo crecer dentro de mí, pero me obligué a seguir adelante. El sudor me corría por el rostro y mi visión se nublaba, pero sabía que detenerme significaba morir. Drava gimió suavemente, con las manos presionando su columna deformada, mientras los espasmos sacudían su cuerpo. Almar, en cambio, ya no respondía. Murmuraba palabras incoherentes mientras su delgado cuerpo se encorvaba como una hoja a merced del viento. Intenté acercarme a él, pero retrocedió, como si yo formara parte de sus delirios. El suelo, bajo mis pies, palpitaba, como si algo vivo se agitara justo debajo de la superficie. Y quizás era cierto. El crujir de los árboles y el susurro constante de las hojas acompañaban cada uno de nuestros movimientos, como si el bosque estuviera atento a nosotros. De pronto, todo encajó en mi mente. Los ciclos rápidos de nacimiento y muerte, los cristales pulsantes en los esqueletos. Este planeta no era solo hostil, era un mecanismo de renovación constante, devorando la vida y devolviéndola a su estado más primitivo. Por eso nos estábamos desmoronando tan rápido. Miré mis propias manos y vi cómo la piel comenzaba a arrugarse, fina y translúcida como papel mojado. Mis uñas se desprendían poco a poco, colgando de tiras de piel desgarrada. Sentí el pánico apoderarse de mí, pero sabía que no podía permitirme colapsar. Drava me miró con ojos empañados de dolor y lágrimas, suplicando en silencio por una solución que no tenía. Torim dejó de moverse. Su cuerpo, antaño fuerte y musculoso, era ahora un caparazón delgado y sin vida, con la piel pegada a los huesos como si hubiera sido deshidratado hasta su último aliento. Almar yacía en el suelo, murmurando, pero no tardaría mucho en unirse al mismo destino. Me giré hacia Drava. «Salgamos de aquí», le dije, más para convencerme a mí mismo que a ella. Ella no respondió.
Con un esfuerzo desesperado, pasé su brazo por mis hombros y comencé a arrastrarla. Cada paso era una batalla titánica. La vegetación parecía viva, intentando atraparnos. Las raíces emergían del suelo como tentáculos que se enredaban en mis tobillos. Mi propio peso se sentía multiplicado, y mis músculos amenazaban con fallar, pero no me detuve. A lo lejos vi el barco. La entrada era visible, aunque parecía lejana y casi inalcanzable. Cuando por fin llegamos, mi cuerpo colapsó. Arrastré a Drava los últimos metros, mientras ella gemía de dolor y yo apenas podía respirar. Sentí el terror crecer a medida que escuchaba los crujidos y susurros a nuestras espaldas. Algo, o alguien, nos seguía de cerca, acechando nuestra debilidad. Al llegar a la entrada del barco, me desplomé, jadeando. Mi visión era borrosa, pero pude ver mis dedos, flácidos e inútiles, intentando alcanzar el panel de control. El sistema reconoció mi toque tembloroso y parpadeó brevemente, pero antes de que pudiera completar el comando, mi mirada se detuvo en mi propio reflejo en la pantalla. El rostro que me devolvió la mirada no era el mío. Era viejo, arrugado, con ojos hundidos y desprovistos de vida. Sentí un nudo en la garganta, como si estuviera viendo una versión mía de hace décadas. El planeta me había robado años en cuestión de horas. A mi alrededor, el murmullo del bosque persistía. Las hojas susurraban y las ramitas crujían bajo un peso invisible. No era solo el bosque moviéndose, era el planeta respirando. Y yo entendía lo que eso significaba. El planeta estaba vivo y nosotros éramos su siguiente fuente de energía. El planeta no nos deja irnos, murmuré, con la voz quebrándose al final. Las sombras se cerraban más y más a nuestro alrededor, como si estuvieran calculando el momento exacto para devorarnos. De pronto, el silencio absoluto se apoderó del ambiente. Era como si el planeta esperara, paciente, a su próxima víctima. Afuera, el viento soplaba suavemente, pero nadie quedaba para escucharlo. La nave, antes majestuosa, ahora era solo una cáscara oxidada y silenciosa, siendo absorbida por la vegetación mutada del entorno. Las placas de metal reflejaban el brillo bioluminiscente que serpenteaba por su superficie, como si el planeta estuviera extrayendo hasta el último vestigio de vida. Los árboles circundantes se inclinaron levemente, en un gesto que parecía una despedida. Un escalofrío subió por mis piernas, como una ola helada que me dejó paralizado. El musgo, cada vez más denso, se enroscaba alrededor de mis piernas, aferrándose a mí como una manta húmeda y pesada. Mis párpados empezaron a caer, y el susurro del bosque se convirtió en una melodía hipnótica, lejana, como un arrullo que invitaba a rendirme. El último pensamiento que cruzó mi mente antes de que la oscuridad me alcanzara fue la imagen de mí mismo, joven y lleno de esperanza, subiendo a esta nave por primera vez. Ese recuerdo, curiosamente, me trajo paz. Por un instante, sentí como si estuviera a punto de dormirme después de un largo día, pero la realidad volvió a golpearme con fuerza. No estaba descansando. Me estaba muriendo, y el planeta estaba devorándome, segundo a segundo. Mis manos cayeron sin fuerzas a los costados, y todo lo que pude hacer fue mirar la pantalla mientras parpadeaba una última vez antes de apagarse por completo. Mi visión se nubló. Parpadeé varias veces, pero el mundo a mi alrededor se desvanecía, como si estuviera viendo todo a través de un velo de niebla espesa. Mis brazos, ahora delgados como ramitas, y mi ropa, colgando de mi cuerpo marchito, confirmaban lo que ya sabía. El planeta me estaba transformando. Entonces, un recuerdo me golpeó con una intensidad casi dolorosa. El olor a pisos encerados en la Academia Espacial.
los gritos de los instructores mientras corría por los pasillos y la euforia de ponerme el uniforme por primera vez. Me aferré a ese recuerdo mientras llegaba a la sala de control. Mis manos temblaban tanto que me tomó varios segundos estabilizarme en la silla. El panel estaba irreconocible, cubierto por una capa viscosa de vegetación pulsante. Toqué uno de los botones, pero mis dedos, frágiles y débiles, no tenían la fuerza suficiente para presionarlo. Lo intenté de nuevo, pero fue inútil. El barco estaba muerto, igual que nosotros. El sudor se mezclaba con lágrimas mientras caían por mi rostro. Estaba solo. Seguía arrastrándome por el suelo frío. El siguiente cuerpo no estaba lejos. Era al mar, pero ya no parecía humano. Su piel, tensa y estirada como un globo pinchado, cubría unos brazos delgados, torcidos como ramas secas. El musgo cubría parte de su rostro, y sus ojos, abiertos y vacíos, parecían congelados en su último pensamiento, uno que nunca conocería. Drava no estaba a la vista, pero sabía que ella también había sido consumida. El planeta no dejó escapar a nadie. Con un esfuerzo casi sobrehumano, llegué al corredor central. El silencio era tan denso que apenas podía escuchar mi propia respiración. Frente a mí, los cuerpos yacían dispersos. El primero, parcialmente oculto bajo el musgo, fue difícil de reconocer hasta que vi la hebilla de su cinturón. Thorim. Su cuerpo estaba torcido en una posición antinatural, sus huesos desmoronándose. Solo un fragmento de su rostro permanecía visible, pero incluso eso estaba deformado, la piel marchita fundiéndose con el suelo. Quise gritar, pero mi voz no respondió. Los pasillos, antes familiares, ahora eran estrechos y opresivos. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente, y las paredes estaban cubiertas por musgo brillante que pulsaba al ritmo de algo vivo. Las puertas automáticas estaban entreabiertas, atascadas por la invasión implacable de la vegetación. Pasé junto a una habitación donde colgaban trajes espaciales, ahora cubiertos de musgo, como si también estuvieran siendo devorados. El suelo metálico bajo mi cuerpo estaba helado. Me arrastré lentamente por el pasillo de entrada de la nave. Cada intento de levantarme terminaba en fracaso, mis piernas cediendo bajo mi propio peso. Las lágrimas corrían sin control por mis mejillas, pero ya no sentía el dolor. Solo un entumecimiento implacable que anunciaba mi final. Sabía que no había escapatoria. Cada paso era como arrastrar cadenas invisibles, cada movimiento más pesado que el anterior. Mis manos, pequeñas y huesudas, no parecían las mías. Era como si estuviera regresando a una versión incompleta y deformada de mí mismo. Vi el barco a la distancia, pero no estaba seguro de poder alcanzarlo. Y en el fondo, ya no sabía si quería hacerlo.